Santa, y oramos que ésta llegue a nuestros corazones y seamos en este día santificados. Comenzamos hoy el estudio de Primera Tesalonicenses, así que esta ya es una tarea para en nuestros hogares estar leyéndola, recordándola y ir teniéndola presente a lo largo de los próximos domingos. No sé cuántos de vosotros conocéis o habéis oído acerca de Robert Schuller. Él fue un televangelista norteamericano, fundador de la conocida Catedral de Cristal. No sé si alguna vez habéis oído hablar acerca de este lugar, de esta capilla en California. La construyó en 1955. Y este hombre fue uno de los impulsores del movimiento del iglecrecimiento. Él decía: si quieres saber cómo hacer crecer tu iglesia, pregunta a la gente de tu vecindario. Esta realmente era su premisa. Si quieres saber cómo hacer que la iglesia crezca o qué hacer en la iglesia, ve, pregunta a la gente que te rodea, pregúntale acerca de qué es lo que quiere y dáselo. Él en 1970 fundó un instituto llamado Liderazgo Exitoso de la Iglesia, donde ahí se entrenaron otros hombres más conocidos quizás para nosotros, como Bill Hybels, fundador de la iglesia de Willow Creek, o el propio Rick Warren, que sin duda conocemos, pastor de la iglesia allí en California también, Saddleback. Rick Warren, en su libro conocido por todos, Una iglesia con propósito, dice estas palabras: tengo la profunda convicción de que cualquiera puede ser ganado para Cristo si uno realmente descubre la llave de su corazón. Y él añade: puede esto llevar algún tiempo para poder identificarla, pero el lugar más probable para poder comenzar es comenzar con las necesidades de la persona. Así que bajo la premisa de que las necesidades que sienten los incrédulos deben determinar la estrategia de la iglesia, el movimiento denominado como iglecrecimiento se ha introducido a pasos agigantados, no solamente en las iglesias americanas, sino en las iglesias europeas y por supuesto no nos quedamos fuera las propias iglesias en España. Las llamadas iglesias sensibles al buscador, iglesias que son sensibles a lo que busca la gente, que se caracterizan realmente por reuniones informales, donde se enfatiza la música, donde se enfatiza el entretenimiento, donde el objetivo primordial es atraer a la gente. Estas iglesias buscan ser relevantes en la sociedad. De una manera tratan de que el culto sea lo más moderno posible, tratan de que todo sea lo más atractivo posible, acomodando así lo que hacen a la cultura, satisfaciendo al que viene, satisfaciendo al consumidor. Si en estas iglesias hay predicación, esta debe ser breve, esta debe ser amable, esta debe ser práctica, debe ser algo de mucha actualidad, debe ser, por supuesto, ligera en doctrina, no debe de carecer completamente de confrontación, los mensajes deben ser relevantes a la sociedad, que aborden realmente las necesidades que siente la gente y que sean impactantes. Deben evitar demasiadas referencias a la Biblia y que tratar que el mensaje sea lo más motivacional posible. Y de esta manera muchos pastores, muchas iglesias en nuestro país, en nuestra región gallega, buscan el crecimiento de la iglesia aplicando metodologías humanas, estrategias de marketing, relevancia en la sociedad, espectáculo, entretenimiento. Por ejemplo, el movimiento de iglesias La Viña, cuyo eslogan es el siguiente: una iglesia para personas que pensaron que no les gustaría la iglesia. Y yo me pregunto, ¿es posible que a un creyente, a un hijo de Dios, no le guste la iglesia? Otro ejemplo más cercano a nosotros, en Madrid, la comunidad llamada Amistad Cristiana. Y digo comunidad porque realmente el término iglesia ha desaparecido. Cuyo mensaje de bienvenida dice lo siguiente:
Queremos que veas las actividades que hacemos como comunidad y queremos invitarte a participar en la que más se ajuste a tu necesidad. Y yo me pregunto, ¿es la persona quien elige lo que necesita? ¿O es Dios quien determina lo que el hombre necesita? Otro ejemplo también en Madrid, la comunidad cristiana llamada Ícono, cuya web dice lo siguiente: nosotros hablamos sobre las verdades que la Biblia enseña. Se comparten algunas ideas que inspiran y motivan a seguir a Jesús y a buscar la virtud humana. Hermanos, ¿necesitamos charlas motivacionales en nuestras iglesias o realmente necesitamos la predicación de la palabra de Dios? ¿Se trata de tratar de sacar lo mejor de nosotros mismos o de realmente observar que en nosotros no hay nada bueno y lo único que necesitamos es a Cristo? Y esto plantea un sinfín de preguntas. ¿Qué es la iglesia? ¿Cómo crece la iglesia? ¿Cómo se nutre la iglesia? ¿Cómo se desarrolla una iglesia? La verdad es que el crecimiento de la iglesia siempre ha sido un tema de gran preocupación a lo largo de toda la historia. ¿Cómo crece una iglesia? Y en esta mañana, comenzando el estudio de Primera Tesalonicenses, es precisamente el apóstol Pablo que nos presenta en esta carta evidencias de una iglesia que crece. ¿Cómo es realmente una iglesia sana? ¿Cómo es realmente una iglesia que crece en el Señor? ¿Cómo es realmente una iglesia que se desarrolla en la palabra de Dios? Y esta carta, hermanos, confronta las metodologías humanas y nos muestra cuál es el verdadero fundamento de una iglesia que crece. Nos ayuda a ver que el crecimiento de Dios, que el crecimiento que Dios desea de su iglesia, no es un crecimiento numérico, sino un crecimiento espiritual, un crecimiento en madurez espiritual. Por supuesto, todos podemos afirmar lo siguiente: queremos ser una iglesia que crece. Queremos ser una iglesia que crece, pero no queremos, hermanos, un crecimiento artificial. No queremos un crecimiento humano, no queremos un crecimiento movido por el marketing o por las charlas motivacionales. No queremos dar a la gente lo que siente que necesita, sino lo que Dios sabe que necesitamos. No queremos atraer a la gente o entretenerla, sino exhortarnos mutuamente a la santificación. Queremos ser una iglesia que crece. Y esto es precisamente lo que define Primera Tesalonicenses. Así que, si vais conmigo a esta carta del apóstol Pablo, Primera Tesalonicenses, capítulo 1, y vamos a estar estudiando esta carta a lo largo de los próximos domingos. Hoy tan solo vamos a hacer una breve introducción y centrarnos principalmente en el primer versículo, versículo 1. Así que dice la palabra de Dios en Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Este es el saludo inicial de la carta, que da apertura por completo a todo el desarrollo, a todo el contenido, ¿no? Esto era algo muy común en las cartas de la época, presentarse de una forma similar a esta, presentando quién era el remitente, quién es el que envía la carta, presentando a quién dirige la carta y también brevemente dar un breve saludo, ¿no? Como encontramos aquí con las palabras gracia y paz sean a vosotros. El remitente de la carta, pues Pablo, Silvano y Timoteo. Los tres dirigen esta carta a la iglesia
en Tesalónica, pero es importante que tengamos en cuenta que tan solo Pablo es realmente el autor de la carta. Y esto lo podemos ver a lo largo de la carta cuando vayamos estudiándola, pero la carta tenía el apoyo de estos tres hermanos, Pablo, Silvano y Timoteo. Sin duda habían sido los que habían estado predicando en Tesalónica y los que ahora, como grupo, dirigen esta carta. Pero su autor inspirado por el Espíritu Santo, es el apóstol Pablo. Veamos esto en el capítulo 2, versículo 18. Leemos capítulo 2, versículo 18. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Vemos aquí claramente cómo en realidad el remitente sí son ellos tres, pero de una forma enfática el apóstol Pablo dice, yo, Pablo, ciertamente quise ir a vosotros una y otra vez. Pero encontramos esto también en el capítulo 3, versículo 5. Capítulo 3, verso 5, por lo cual también yo, Pablo, ahí no dice Pablo, pero se refiere al apóstol Pablo, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Por lo tanto, aunque los tres aparecen como remitentes de la carta, la autoría pertenece al apóstol Pablo. Él fue el que fue inspirado por el Espíritu Santo para escribir esta carta. Bueno, todos conocemos al apóstol Pablo, ¿verdad? Pero quizás algunas cosas para refrescar nuestra mente. Saulo de Tarso, nacido en Tarso, la capital de Cilicia, una provincia que era romana. Y aunque Pablo era judío por ser hijo de judíos, es irónico, aunque es la providencia de Dios, que él también era romano por ser hijo de ciudadanos romanos. Es probable que sus padres hubiesen sido prisioneros, que hubiesen sido llevados de Judea a Tarso, y es probable que hubiesen sido esclavos o prisioneros de alguien romano. Así que de esta manera, cuando un esclavo era liberado, su dueño podía otorgarle la ciudadanía romana. Es muy probable que este hubiese sido el caso de los padres de Pablo, y por eso el apóstol Pablo era también un ciudadano romano, y esto permitió a Pablo tener cierta protección especial a lo largo de toda su vida, ¿no? Y vamos a ver de eso también en algunos pasajes que nos corresponderán en el futuro. Pero a la vez, no solamente era ciudadano romano, sino que también era judío. Sus padres eran judíos y él practicaba, o sus padres practicaban y le enseñaron cuáles eran las costumbres del pueblo judío, la tradición judía. Además recibió su educación en Jerusalén, en la escuela rabínica a los pies de Gamaliel, ¿recordáis también? Así llegó él a ser un fariseo y, por supuesto, más tarde también llegó a ser un perseguidor de la iglesia. Del apóstol Pablo se nos dice que él estaba presente en el apedreamiento de Esteban. Él mismo consintió en la muerte de Esteban. Se nos dice también del apóstol Pablo que él asolaba la iglesia, que él iba de un lugar a otro buscando a los que decían seguir a Cristo con amenazas de muerte. Y él tenía suficiente autoridad para poder prenderles. Hasta que Dios, en su gracia, en su misericordia, salva a Pablo y lo aparta para sí y lo llama para sí mismo, para una obra especial, para proclamar el Evangelio a las naciones. Este era el apóstol Pablo. Silvano, que encontramos también aquí en este primer versículo, o al cual Lucas en el libro de Hechos se refiere a él llamándolo como Silas. Este hombre era uno de los líderes principales de la iglesia de Jerusalén. Era un hombre reconocido. Después de que se convocó allí en Hechos 15 el concilio de Jerusalén,
él fue elegido para ir a Antioquía de Siria junto con Pablo, Bernabé y Judas. Judas, el que tenía por sobrenombre Barsabás. Y Silvano se convirtió así en el compañero de Pablo en su segundo viaje misionero. De esta manera, Silvano o Silas, junto con Pablo, llegan a predicar el Evangelio a Tesalónica. Timoteo, del cual pues también conocemos, era un joven de buen testimonio. Era realmente joven cuando se unió a Pablo y Silas. Él se unió en la ciudad de Listra. Timoteo era hijo de un padre griego, su madre judía, una creyente, Eunice, su abuela Loida, que le habían enseñado las Escrituras y por medio de lo cual Timoteo había sido también salvo. Pero Pablo decidió llevar a Timoteo como su colaborador no solamente en este segundo viaje misionero, desde Listra hasta las próximas ciudades a las que fue, sino que Timoteo se convirtió realmente en uno de los compañeros de Pablo más fieles a lo largo de su ministerio. También está presente en su tercer viaje misionero. No solamente ahí, sino que a lo largo de su tiempo encarcelado, él está juntamente con Pablo, o él está de alguna manera acompañando a Pablo en este encarcelamiento en Roma. Además, el mismo Timoteo, como nos dice Hebreos 13 al final, el mismo Timoteo más tarde llegó a estar apresado por causa del Evangelio. La confianza que Pablo tenía sobre Timoteo era tal que le llevó a enviarlo a diferentes ciudades. En nuestro caso, Timoteo fue enviado a Tesalónica, tiempo más tarde de que predicaron el Evangelio allí en aquella ciudad. Pablo manda a Timoteo que regrese a Tesalónica. No solamente ahí, sino que más tarde también lo manda a regresar a Corinto y más tarde también lo manda a regresar a Éfeso. El apóstol Pablo llegó a decir de Timoteo que hacía la obra de la misma manera que él. Este sirve de la misma manera que yo mismo, decía el apóstol Pablo. Y es interesante notar que en todas las cartas que escribe el apóstol Pablo, siempre menciona a Timoteo, excepto en Gálatas y en Efesios. Este era un fiel compañero del apóstol Pablo. Pero estos tres hombres, Pablo, Silas o Silvano y Timoteo, llegan a Tesalónica predicando el Evangelio. Es interesante leer ahí en Hechos capítulo 16 cómo el Señor, cómo el Espíritu Santo fue guiando el camino del apóstol Pablo. Cómo Pablo, queriendo ir a determinado lugar, el Espíritu Santo le cerró la puerta para ir a ese lugar. Cómo luego, queriendo ir más al norte, a Bitinia, el Espíritu Santo cerró de nuevo esa puerta. Así que Pablo se vio llegando a Troas, al puerto de Troas, sin otro lugar a poder ir. Y podemos leer ahí en Hechos 16, si me acompañáis al libro de los Hechos, capítulo 16. Hechos 16, versículo 6. Dice así: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Dice el verso 9, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. Notar aquí el verbo en plural, procuramos. Este es Lucas quien escribe y se está incluyendo. Lucas también está ahí con Pablo, con Silas y con Timoteo.
Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciésemos el Evangelio. Así que zarpando, pues, de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, que es una isla que se encuentra entre el puerto de Troas y lo que hoy en día es la parte de Grecia, ¿no? Y al día siguiente a Neápolis, este es el puerto, hoy llamado como Kabala, allí en Grecia. Y de allí, desde ese puerto, llegamos a Filipos. Así llega el Evangelio a la ciudad de Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia romana, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Solamente para recordar, en Filipos, donde Lidia y su familia son salvos, donde el carcelero de Filipos y su familia son también salvos, y la iglesia se establece allí, pero debido a la persecución, Pablo y sus colaboradores tienen que abandonar la ciudad. Así que leemos en el capítulo 17, versículo 1, Hechos 17, versículo 1, que pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, notar aquí que el primer versículo dice, llegaron a Tesalónica. Es probable que Lucas ya no esté con ellos. Lucas se ha quedado en Filipos. Y ahora realmente quienes llegan a Tesalónica son Pablo, Silvano y Timoteo. Pero dice el verso 2, capítulo 17, verso 2, que Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, a la sinagoga de los judíos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Verso 4, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad. Y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Y el verso 10 dice que inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta la siguiente ciudad al sur, hasta Berea. Pero de esta manera la iglesia en Tesalónica es establecida, es fundada. Pero debido de nuevo a la persecución, al alboroto, Pablo, Silas y Timoteo tienen que salir de Tesalónica en dirección sur a Berea. Al llegar a Berea, continúan allí predicando el Evangelio y muchos otros son salvos. Pero de nuevo sucede lo mismo. Leemos en el capítulo 17, versículo 13, que cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Así que de esta manera, de nuevo, Pablo tiene que salir, y Pablo en esta ocasión es llevado a Atenas solo, mientras que Silas y Timoteo se quedan en Berea, con órdenes expresas de lo más pronto posible reunirse con Pablo en Atenas. Ahora es el momento en el cual podemos utilizar los mapas que tenemos en nuestras Biblias. Yo siempre me pregunté, ¿para qué la Biblia necesita un mapa? Bueno, este es un buen momento, porque te ayuda a ver todo el recorrido del apóstol Pablo.
Evidentemente los mapas no están inspirados, pero son correctos porque están ahí, se puede ver allí en cada ciudad. Pero así Pablo llega a Atenas, mientras Silas y Timoteo se han quedado en Berea. Pablo predica allí en Atenas, en el Areópago, conocido por todos, y cuando Silas y Timoteo se reúnen de nuevo con Pablo en Atenas, Pablo los envía de regreso a las iglesias de Macedonia. Timoteo es enviado a Tesalónica y probablemente Silas es enviado con él o quizás a otra de las iglesias, quizás a la iglesia en Filipos junto con Lucas. Pero Pablo entonces viaja de nuevo solo de Atenas a Corinto. Y allí es donde conoce a Aquila y Priscila, quienes tenían el mismo oficio que el apóstol Pablo. ¿Pero por qué llegar hasta Corinto? Bueno, porque es estando en Corinto donde Pablo recibe a Timoteo y Silas, Timoteo habiendo estado en Tesalónica y Silas quizás con él o en otras iglesias de Macedonia, y Pablo es ahí desde Corinto donde escribe esta carta, Primera Tesalonicenses. Es probablemente el año 51 o 52 después de Cristo, y Pablo se encuentra en Corinto junto con Silas y Timoteo, escribiendo a su iglesia amada en Tesalónica. Ahora, si regresamos a Primera Tesalonicenses, encontramos que el versículo 1 continúa diciendo Pablo, Silvano y Timoteo, y aquí nos muestra quién es el destinatario de esta carta, que evidentemente es la iglesia de los tesalonicenses. Como acabamos de leer, realmente esta iglesia tenía poco tiempo, quizás meses. Estaba formada por algunos judíos, no muchos, pero sí muchos griegos piadosos y varias mujeres nobles, como hemos leído allí en Hechos 17. Algunos de los judíos creyeron, griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles no pocas. Bueno, los judíos que estaban ahí en la sinagoga y que creyeron la palabra de Dios, estos griegos piadosos que eran gentiles, que simpatizaban con los judíos, pero que no se habían circuncidado, no eran realmente prosélitos, sino que eran griegos que simpatizaban con la tradición judía y que estaban ahí expectantes. Dice Lucas en Hechos 17 que gran número de estos creyó el mensaje de la palabra de Dios. Y también la iglesia de Tesalónica estaba formada en su inicio por mujeres nobles, mujeres de personas influyentes en la sociedad, mujeres de esposas de hombres principales dentro de aquella ciudad. Leemos también acerca de Jasón, el cual fue uno de los que creyó, que escucharon el Evangelio y fue salvo. Podemos también ver en otras partes de la Escritura que el mismo Aristarco, quien fue un compañero de Pablo, era también de Tesalónica y creyó el Evangelio. Y este grupo, no sabemos en realidad cuánta gente o cómo, pero este grupo estableció la iglesia en Tesalónica, la iglesia de los tesalonicenses. Pero es interesante observar que Pablo dirige esta carta literalmente a la iglesia de los tesalonicenses. Este término iglesia, que realmente significa asamblea, congregación, es la asamblea de los llamados por Dios. Aquellos que son llamados por Dios y se congregan en Tesalónica. Notar que Pablo no dirige la carta a los santos que hay en Tesalónica. Notar que Pablo no dirige la carta a creyentes individuales, sino él dirige la carta a la iglesia, a la congregación que se está congregando en Tesalónica. A estos son los que se le había predicado el Evangelio y estos son los que habían sido salvos y estos son los que formaban parte de la iglesia.
Hermanos, es que no existe en el Nuevo Testamento la idea de un creyente aislado de la iglesia. No existe en el Nuevo Testamento la idea de alguien que está fuera de la iglesia. Y cuando una persona es salva, no se queda un tiempo fuera de la iglesia tratando de acomodar su mentalidad, sino que cuando una persona es salva, es incorporada, introducida en la iglesia. Y es muy interesante observar que el apóstol Pablo dice a la iglesia de los tesalonicenses: en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Lo primero, hermanos, es notar que esta no es una asamblea humana. Esta no es la asamblea que podía estar en Tesalónica congregando diferentes personas. Esta es la asamblea, la iglesia en Dios. No es una organización, no es algo que Pablo fundó, no es un movimiento humano, no es algo generado por los hombres. Esta es la iglesia de los tesalonicenses en Dios. No es algo que los hombres puedan construir. La existencia de esta iglesia depende de Dios. Ha sido originada por Dios, ha sido desarrollada por Dios. Y no solo pertenece a Dios, sino que es en Dios. Se desarrolla en Dios. La iglesia de los tesalonicenses había sido originada por Dios. No era un método del apóstol Pablo. No era el marketing del apóstol Pablo. No era ni siquiera lo atractivo del apóstol Pablo, ni mucho menos lo atractivo del mensaje del apóstol Pablo. Pablo no estaba allí para darle a los tesalonicenses lo que ellos sentían que necesitaban. Pablo no estaba allí para satisfacer las necesidades de los tesalonicenses. Pablo estaba allí para predicar el evangelio. Y es en Dios que Él edifica su iglesia. Él la origina y Él la desarrolla. Lo que Pablo hizo allí fue predicar el evangelio. Notar de nuevo en Hechos capítulo 17. Hechos 17, versículo 4. No, versículo 3, perdón. Bueno, versículo 2, para entrar en contexto. Pero dice así: Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. ¿Y qué hizo? Dice el verso 3, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y que resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía Pablo, es el Cristo. Pablo explicó y Pablo expuso lo que las Escrituras decían sobre Cristo. Probablemente los tesalonicenses no sentían que necesitaban esto, pero Pablo les habló de la muerte de Cristo. Pablo les habló acerca de la resurrección de Cristo. Pablo les habló acerca de que Jesús era el Cristo. Jesús era el Mesías, Jesús era el profetizado por Dios. Pablo no se dedicó allí a discutir sobre opiniones personales. No fue allí a darle charlas motivacionales, sino a afirmar lo que la Escritura decía, proclamar lo que la Escritura dice, predicar lo que la Escritura dice. Y observamos en Hechos, en el versículo siguiente, que algunos de ellos creyeron. Algunos de ellos creyeron estas palabras, y continúa diciendo, y se juntaron con Pablo. Y este verbo, se juntaron, es un verbo en pasivo. Realmente fueron unidos. No es que ellos por su propia voluntad se unieron a algo, sino que fueron unidos a la iglesia. Porque la iglesia es en Dios.
no son los crecimientos humanos, no son los marketings, no son nada de lo que pueda las metodologías del hombre. La iglesia es en Dios. No es el hombre el que funda la iglesia. No son sus métodos o estrategias. No es ni siquiera el mensaje del hombre. Es el mensaje de Dios. Y es a través del método de Dios, de la predicación de la palabra, que hace que una iglesia crezca. Y Pablo no solamente en su primer versículo de esta carta, no solamente dice que la iglesia de los tesalonicenses es en Dios Padre, sino que él añade, y en el Señor Jesucristo. Y es interesante notar la relación estrecha que hay aquí entre Dios Padre y el Señor Jesucristo. Realmente están mostrando la misma esencia de Dios. El mismo Dios Padre y el Señor Jesucristo. La iglesia tiene su existencia en Dios gracias a la obra del Señor Jesucristo. Somos hijos de Dios por medio de la muerte de Cristo. Somos hijos de Dios por medio de la resurrección de Cristo. El mismo apóstol Pablo, en Gálatas 3:26, dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo. Los tesalonicenses creyeron en Cristo y su fe en Cristo les unió a la iglesia. Hermanos, ¿a qué jugamos cuando estamos añadiendo métodos al plan de Dios? ¿Jugamos a la iglesia? ¿Qué nos creemos cuando intentamos hacer crecer a la iglesia a nuestra manera? ¿Qué vamos a decirle al Señor cuando nos demande explicaciones de lo que hacemos en la iglesia? Cuando nos pregunte por qué has sustituido la predicación de la palabra por charlas motivacionales. ¿Qué le vamos a decir a Dios cuando nos pregunte por qué quieres ser relevante y atractivo a la sociedad a costa de suavizar mi mensaje? ¿Qué le vamos a decir a Dios cuando nos pregunte por qué ofreces a la gente lo que quiere oír y no lo que Dios sabe que necesita? La iglesia es en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. No es en el hombre. Y el apóstol Pablo en este primer versículo ofrece también un saludo de bienvenida, un saludo de inicio a su carta, que encontramos en el primer versículo al final, en 1 Tesalonicenses 1. Que dice: gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bueno, este era un saludo común, como comentamos antes. No solo lo encontramos en las cartas de Pablo, sino también en muchas otras cartas en el Nuevo Testamento. Es probable que gracia haya sido un término tomado del típico saludo griego, que ellos, la palabra griega tiene la misma raíz, y ellos decían salud. Lo podemos ver en Hechos y también en otras partes de la Escritura, donde este era un saludo típico griego, salud, con la misma raíz griega que la palabra gracia. Por otro lado está el término paz, que sin duda era el típico saludo hebreo, shalom, paz, que lo que estaba es deseando bienestar a la gente. Estaba deseando que la persona no esté mal, no tenga ningún disturbio, no esté molesta, sino que disfrute del bienestar. Y los cristianos empezaron a usar ambos términos juntos, gracia y paz, deseando que la gracia y paz de Dios esté en nuestras vidas, esté en nuestros corazones. Y no es una mera formalidad del apóstol Pablo. No es un mero saludo inicial formal,
sino que realmente es un deseo profundo de que los hermanos en Tesalónica disfruten de la gracia que solo Dios da, la gracia de nuestro Dios y Padre. Y no solamente de la gracia, sino también de la paz que solo Dios otorga. Gracia y paz. Y así, de esta manera, comienza esta carta que Pablo escribe a los tesalonicenses. A veces parece que es un versículo a obviar en nuestra lectura, pero sin duda es un versículo a meditar en él. Como mencionamos antes, Pablo tuvo que salir rápidamente de Tesalónica. Estaba siendo perseguido, los judíos habían hecho tal alboroto en la ciudad que querían apresar a Pablo. Y durante ese tiempo, hasta que Pablo llega a Corinto, han pasado varios meses, quizás un año, quizás 2 años. Y Pablo no ha podido ver a los creyentes en Tesalónica. Aparentemente han creído el Evangelio, aparentemente hay un buen grupo y la iglesia ha sido establecida, pero Pablo evidentemente no tiene correo electrónico, no tiene teléfono móvil, no puede dar una llamada. Él necesita ir o enviar a alguien. Y por eso envía a Timoteo. Y lo podemos leer en el capítulo 3 de la carta, 1 Tesalonicenses 3. Primera Tesalonicenses 3, versículo 1. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también, estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido, y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. Imaginaros el apóstol Pablo sin tener noticias de la gente en Tesalónica. Y dice el verso 5, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero añade el verso 6, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y de nuestra aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Cuando Timoteo regresa con las noticias de Tesalónica, esto consuela por completo al apóstol Pablo. Buenas noticias, saber que están firmes en el Señor. ¡Qué buena noticia! Saber que están firmes en el Señor. A veces llamamos a nuestros familiares, a veces llamamos a nuestros amigos, más interesados quizás por cómo le va en el trabajo, cómo le va en la familia. ¿Estás firme en el Señor? Porque al fin y al cabo esto es lo más importante. Puedes tener trabajo, puedes tener una buena familia, pero si no estás firme en el Señor, ¿para qué? Y Pablo es consolado, pero notar que Pablo, con esa consolación de saber que están firmes en el Señor, escribe 1 Tesalonicenses.
Y evidentemente Primera Tesalonicenses tiene muchas partes en las que Pablo expresa su gratitud al Señor, de cómo estos hermanos caminan en fe, en amor, en esperanza, siendo ejemplo, imitando la fe de ellos y proclamando el Evangelio. Pero hay dos propósitos principales, y con esto vamos a terminar. Hay dos propósitos principales en la carta de Primera Tesalonicenses. Por un lado, Pablo conoce las dificultades de la vida cristiana. Sí, estáis firmes en el Señor, pero yo conozco las dificultades de la vida cristiana. Y Pablo escribe para exhortarles a la santificación. Hermanos, una iglesia que crece es una iglesia que camina en santidad. Pablo sabe que están viviendo oposición. Él mismo la vivió estando en Tesalónica. Lo reconoce así a lo largo de la carta, diciendo que están en medio de gran tribulación, que están padeciendo por parte de los de su propia nación. Y Pablo teme de que esto inquiete y que haga que su fe decaiga. Esto es realmente lo que nos pasa tantas veces, hermanos. Cuando hay tribulación, nuestra fe decae. Y además Pablo sabe que no solamente hay tribulación, sino que la ciudad está llena de inmundicia. Esto es lo que nos pasa a nosotros hoy en día. Enciendes la televisión, abres el periódico, abres cualquier revista, está llena de inmundicia, de impureza. Y Pablo les recuerda que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Sí, estaban firmes en el Señor, pero debían seguir adelante, debían madurar espiritualmente. Primera Tesalonicenses 3, verso 12. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, para que seáis irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre. Capítulo 5, versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. A veces pensamos que como ya hemos sido salvos, podemos andar quizás con más ligereza en nuestra vida. Podemos permitir ciertos pecados en nuestra vida, porque realmente la gracia de Dios es abundante. La gracia de Dios sobreabunda. Pero no, hermanos. No. Somos llamados a vivir en santidad. Somos llamados a ser irreprensibles. Somos llamados a afirmar nuestro corazón y no ser arrastrados por el pecado. Porque una iglesia que crece es una iglesia que camina en santidad. No solamente Pablo se enfoca en la santidad de los tesalonicenses, sino que por otro lado, Pablo escribe para recordar a los tesalonicenses la vital importancia de la palabra de Dios. Una iglesia que crece es una iglesia que se cimienta en la palabra de Dios. Y si no hay palabra de Dios, así como la casa que es construida en la arena, se va. Pablo sabía que no hay otra fuente de sabiduría. No hay otro lugar al que recurrir. Es solo y exclusivamente el Evangelio de Dios. Es solo la perfecta palabra de Dios. Y es interesante cómo Pablo, a lo largo de los 2 primeros capítulos, hasta en 9 ocasiones, hace referencia al Evangelio, la palabra del Señor, la palabra de Dios, el Evangelio de Dios. Solo la palabra de Dios tiene poder para actuar. No lo tienen los métodos,
no lo tienen las estrategias, no lo tiene el marketing, no lo tiene la motivación humana, no lo tienen las técnicas de este mundo. Solo la palabra de Dios. Y solo la palabra de Dios puede cimentar una iglesia. En el capítulo 2 de 1 Tesalonicenses, verso 2, el apóstol Pablo dice: pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios, en medio de gran oposición. Y dice el verso 3, porque nuestra exhortación no procedió de error, no procedió de impureza, no procedió de engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos. No para agradar a los hombres, no para satisfacer las necesidades del hombre, lo que sienten los hombres, sino para agradar a Dios, que es quien prueba nuestros corazones. Pablo predicaba el evangelio. Su mayor preocupación era que la palabra de Dios fuese expuesta. Pablo reconocía que lo importante no es el mensajero. Lo importante no es quién se ponga aquí, lo importante no es lo guapo que sea la persona que se ponga aquí, lo importante no es nada de lo que nos pueda rodear aquí. Lo importante es que la palabra de Dios sea expuesta. Porque Pablo reconoce aquí, este mensaje es sin error, este mensaje es sin error, este mensaje es sin impureza, este mensaje es sin engaño. Pablo sabía que solo el evangelio de Cristo debía ser predicado. Solo el evangelio de Cristo debe ser predicado. Nada más y nada menos. Pablo sabía que la palabra de Dios es la única que puede actuar en las vidas. Es la única que puede transformar nuestros corazones. Podemos dar una charla motivacional y salir todos entusiasmados por esa puerta. Pero la única que tiene poder para actuar en nuestro corazón es la palabra de Dios. Ella es la que transforma nuestra vida. 1 Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes. Una iglesia que crece es una iglesia que se cimienta en la palabra de Dios. Y por eso predicamos la palabra. Y ese es nuestro llamado. Predicar el evangelio, predicar la palabra de Dios, predicar la palabra de Cristo, porque esa es la única que actúa en los corazones y discierne lo que hay en nuestro corazón. Discierne nuestros pensamientos, nuestras intenciones y penetra hasta lo profundo de tu corazón para confrontar tu vida, para animarnos a seguir en santidad. ¿Quieres ver una iglesia que crece? No son los métodos, no son las estrategias, no son las charlas, no es la música, hermanos. No es el ambiente, no es el programa, no son los bancos. La iglesia es en Dios. ¿Quieres ver esta iglesia crecer? Caminemos en santidad. Caminemos en santidad.
Aferrémonos a la palabra de Dios. Cimienta tu vida en la palabra de Dios, en la palabra de Cristo. No en lo que los hombres dicen, no en la sabiduría de este mundo. Cimienta tu vida en la palabra de Dios, que es la única que actúa en nuestros corazones. Yo quiero ver la iglesia crecer. Crecer en madurez, crecer en el Señor, crecer en Dios. Oremos, hermanos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque realmente tú nos dejas todo aquí escrito, Señor. No necesitamos recurrir a nada más. Y perdónanos por las veces que quizás hemos recurrido a otras fuentes de sabiduría, buscando, Señor, que cambie nuestras vidas. Buscando en la sabiduría del hombre algo que pueda transformar nuestras vidas. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a vivir en santidad. Ayúdanos a aferrarnos a tu palabra. Ayúdanos, Señor, para que esta iglesia sea una iglesia que camina en santidad y sea una iglesia que se cimienta en la verdad, en la palabra de Dios. Esa es nuestra oración. Y lo hacemos en el nombre de Cristo. Amén.